Ya se encuentra con nosotras y nosotros Daniela Pastrana. Daniela, muy buenos días, bienvenida. Hola Ernesto, buenos días y buenos días a la audiencia de Momentum. ¿Cómo estás? Bien, gracias, mi querida Daniela. Oye, si te parece también, antes de entrar aquí en materia del tema, tenemos el cartelito de la tertuliana del día de hoy, si puedes comentarla, por favor. Sí, bueno, pues la tertuliana es esta de ahí bien, si la pregunta es si viene la ultraderecha, porque pues estamos viendo muchas señales, lo hemos anunciado, lo hemos platicado acá en el programa varias veces, el avance de la ultraderecha en Europa, en Alemania, en Italia, por supuesto, lo que pasó en España y lo que pasó, lo que está pasando también en algunos lugares de América del Sur, aquí mismo con el anuncio de la candidatura de Verástegui por la parte como independiente, ¿no? Bukele, Milei, o sea, hay un montón de cosas que analizar y entonces vamos a estar platicando, va a estar Temoris Greco, que pues conoce muy bien una parte de la historia del resto del mundo, va a estar Ingrid Urgelles, que pues va a platicarnos también de lo que pasa en el Cono Sur, va a estar Leti Calderón y va a estar Wolf Dieter Vogel, que yo le digo Foggy, y que él conoce muy bien todo lo que está pasando en Alemania. Vamos a platicar un poco, pues, qué diferencias hay entre estos fascismos y los fascismos del siglo pasado, que tienen sus particularidades, por lo menos aquí en América. Y pues eso, pues estamos contentos. Yo creo que es un temazo, la verdad, y creo que va a ser una conversación súper interesante. Entonces ya, ahí nos vamos a ver a las 7 de la noche en el Tierra Adentro y pues esperamos que haya mucha participación, porque sí es, a mí la verdad sí me preocupa muchas de las cosas que de pronto vemos, lo que les platicaba de lo que vi en Chile, sí, hay grupos que uno pensaría que ya no están como para este siglo, este, que ya son como de siglos pasados, pero no, ahí siguen activos y como bien ha dicho Ingrid algunas veces, cuando mucho del avance de esta ultraderecha es por espacios que deja vacíos la izquierda, ¿no? Entonces, pues son cosas que hay que ver. Así es, pues hoy a las 7 en el Tierra Adentro, la tertuliana de pie de página, no se la pierda. En el caso de que el tiempo y la geografía no le permita acompañarnos, pues también puede hacerlo a través de las redes de la página de YouTube, de pie de página y de la página de Facebook. También, así que tendrá usted la alternativa en el caso de que no le sea posible y también ya sabe, puede hacer sus preguntas y comentarios a través de esas redes también. Ya está ahí Luisa Cantú. Luisa, buenos días. Hola, buenos días. Perdón la tardanza. Estoy de acuerdo con todo lo que dijeron antes, así. Muy bien. Pues si les parece, Luisa, Daniela, pues entrando en materia, pues vaya enredos, desconciertos de todo tipo con el rumbo que está agarrando la investigación sobre Ayotzinapa. Y hoy, pues hubo declaraciones. Ayer nos chateábamos, hablábamos del tema de Encinas, la conferencia de Encinas, la respuesta que dio, lo que acabamos de ver en el video sobre Omar García Harfuch, y ahorita escuchamos ya al presidente Andrés Manuel López Obrador colocando otras piezas ahí que, hay que ver cómo se va a entender eso. Daniela Pastrana, ¿cuál es tu mirada? Ay, oye, Ernesto, pues cuéntame un poquito qué dijo hoy el presidente, porque ahora sí, en la mañana no me dio tiempo de ver nada de la conferencia y sí me interesa saber qué es lo que ha pasado. Mira, para mí, y no sé si y Luisa lo escuchó también, y si estoy diciendo algo que por ahí está equivocado, me corriges, mi querida Luisa. A mí lo que me desconcertó y me entristeció también es escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador hoy como nunca a ver descalificar al ex fiscal Omar Trejo. El caso Ayotzinapa me parece tremendo porque hoy sí lo descalificó de manera importante, señalando pues que había sido designado a propuesta de la CID, donde estaba Emilio Álvarez y Casa,
y que pues el presidente pedía la información, que llevaba 3 años y que no le daban la información y que pues se había ido y que prácticamente había dejado solo y que Alejandro Hertz Manero prácticamente solo había tenido que hacer todo. Una declaración tremenda en ese sentido, a mí me genera desconcierto. Y Sí. eso aunado a lo que colocaba hace un ratito en este video, donde Alejandro Encinas pues le hace un reconocimiento al nuevo fiscal, y pues cómo no va a generar un desconcierto tremendo cuando había una queja sobre el papel de Rosendo Gómez, el nuevo fiscal, y, y que además ahora en información que ya pude confirmar, pues este hombre entra a una de las direcciones que quedaron vacías en la Comisión Nacional de Búsqueda. El hijo de Rosendo Gómez hijo, pues entra a ocupar también un papel en la Comisión Nacional de Búsqueda. Pues sí, eso es prácticamente lo que dijo el presidente, más el añadido que estoy haciendo. Hay que me corrija Luisa si estoy diciendo algo que no fue. Sí, yo tampoco lo pude ver en vivo porque justo vengo saliendo de programa también, pero sí, textualmente dijo lo que dices, Ernesto. Textualmente, Omar Gómez Trejo no quiso cumplir con la instrucción, por lo que el fiscal Hertz Manero terminó haciendo todos los documentos y haciendo acopio de pruebas prácticamente solo. O sea, una declaración que no tiene ningún sentido, pero que suena a una respuesta a lo que publicó John Gibler en Quinto Elemento Lab hace un par de días, ¿no? Digo, es un trabajo muy extenso, pero con el título podemos entenderlo todo. Cómo el gobierno dinamitó la investigación del caso Ayotzinapa. Es la primera entrevista, si no me equivoco, que da Omar Gómez Trejo, ¿no? Desde que dejó el cargo de fiscal especial. También hubo una con Ferri, ¿no? Hace unos días, según yo. Y solo Ah, esta. yo no vi la de Ferry, la que sí Bueno, a vi. lo mejor a lo mejor es esta de John, no lo estoy segura, porque como Ferri lo ha entrevistado, pero según yo también hubo una de Ferri, pero deben ser en el mismo Podría ser que sentido. sí. Uh-huh. Bueno, pues sobre con esos elementos, Daniela Pastrana, ¿cuál es tu mirada? Bueno, ayer y antier le hemos estado colocando esta investigación de John Gibler, una investigación muy implacable de John y que vale muchísimo la pena. Le hemos estado colocando la liga. Ahorita se la vamos a volver a colocar. Como le decía yo, desde hace 4 años, cuando también tenía entrevistas con Anabel Hernández y que pues Anabel, pues una mujer también muy mediática, adquiría un gran reflector y como le decíamos, tiene que leer el trabajo de John Gibler porque es un tipo que no es mediático, que no es de redes sociales, ni a WhatsApp llega, John, para que usted me entienda, pero que le ha dado un seguimiento. Me cuestionaban, recuerdo hace 4 años cuando señalaba esto, y decían, sí, pero ¿dónde está? ¿Y dónde están sus redes? Y nadie terminaba de ubicarlo. Pero tremendo trabajo ahí de John. ¿Qué decía al respecto en el rumbo que está tomando la investigación, Daniela? Mira, a mí realmente no me desconcierta tanto, pienso que es como la historia de una fractura largamente anunciada, que se ha ido descomponiendo cada vez más, que es muy lamentable porque al final de cuentas yo leo o veo las versiones de uno y otro lado y digo, pues hay gente que debe estar muy contenta con esa fractura, ¿no? Con esa división. Con la desproporción que hay, porque pues uno es el presidente y el ejército y eso es mucho más fuerte que cualquier otra cosa, ¿no? Y otro es los acompañantes, los padres, no los padres, sino sus acompañantes, quienes los han estado acompañando durante todos estos años, que es, pues sí, la gente del GIEI, el propio fiscal y la propia, y Tlachinolan, que pues, siempre ha tenido un trabajo que pues queremos, respetamos por muchas cosas.
yo creo que en los dos casos, o sea, digo, y lo aclaro, con esa diferencia de poder, porque pues hay uno que tendría que ser el más moderado, que obviamente es el presidente. Yo creo que han llegado a unos extremos en los que las dos partes se niegan a ver eh, cosas, digamos, apropiadas o buenas que ha aportado la otra parte. Y lo digo porque desde hace años y desde hace un buen tiempo, eh, pues hemos estado también, ¿no?, investigando las cosas que había estado investigando la COBAG, lo que nos decían, cómo se había dado esta separación entre cuando fueron los dos mensajes, el del GIEI y el del informe de la COBAG, y por qué tenían sus dos versiones. La versión que ahora nos presentan se parece mucho a la de la Fiscalía del Estado de Guerrero, esta historia y este reclamo que tenían, porque hay varios reclamos dentro de la, digamos, del equipo de Encinas hacia el trabajo, que a lo mejor no todos son públicos, pero unos sí, ¿no? Dentro del trabajo o los que ya hace hoy públicos el presidente, según lo que nos cuentas, eh, que no tienen que ver ni con la ética, ni con la honorabilidad, ni con la función técnica del fiscal, ¿no? De Omar Gómez Trejo. No tienen que ver con eso. A mí hace años me dijeron es un hombre incorruptible y es un hombre técnico, o sea, muy técnico, ¿no? O sea, es maravilloso. El tema es que, bueno, y eso era una parte de un reclamo que tenían, eh, pues no tiene los hilos dentro de la Fiscalía, de las cloacas que hay en la Fiscalía, se filtra información, eh, utilizan de testigos protegidos a gente que todavía es activa y que ha salido y ha seguido haciendo cosas delictivas, y hay un montón de gente que han matado, porque pues, y de hecho se publicó en el informe de la verdad, ¿no?, que les daban de la Comisión de la Verdad, les daban se detenía gente y pues se filtraba la información y desde la propia fiscalía, ¿no? Se filtraba y lo mataban. Entonces no tenía esos amarres. Esa era la parte que yo digo, a mí desde hace tiempo me han venido diciendo la otra parte. O sea, entonces yo siento que hay ahí cosas que han dejado que se lleve a los extremos. O sea, me parece muy lamentable de parte del presidente, porque es el presidente, o sea, entiendo su función, pero es el presidente y el otro es el ejército. No creo que solo sea el ejército el que haya ocultado cosas, creo que hay muchas cosas que con el tiempo no se van a poder recuperar porque pues se ocultaron en ese momento y rastrearlas no debe ser nada fácil. Eh, pero creo que sí es el principal, digamos que el principal obstáculo obviamente debe ser el ejército y el ala más dura del ejército, que debe estar muy contenta con esta fractura también, porque ha tenido amenazados también o sea, y eso lo sabemos, al equipo que ha investigado dentro del gobierno, no nada más de la parte de los investigadores externos que son los del GIEI. Entonces, a ver si estoy tratando de ser clara, porque no es fácil. Hay una parte que me parece muy lamentable, la más lamentable, que son estas descalificaciones del gobierno a quienes han estado cerca, muy cerca de los padres de Ayotzinapa durante estos 9 años, que es el GIEI y que es la Chinoya. O sea, me parece que ese es un error terrible, pero también creo que del otro lado no se ha cuidado, por ejemplo, decir o recordar, ¿no?, que lo poquito que podemos saber del caso se sabe porque este presidente gritó, manoteó, peleó y expuso al equipo de Alejandro Encinas, que ha estado durante mucho tiempo muy amenazado por muchas cosas, ¿no? Entonces, eso poquito que sabemos sí está. Entonces, yo eso, y lo discutía y lo platicaba un poco con Cable, decía, es distinto decir, ha abierto información y no es suficiente, como sí lo ha dicho bastante más moderada en muchas ocasiones Ángela Buitrago, no es suficiente lo que nos han dado, a decir se está construyendo otra verdad histórica o, no sé, este gobierno dinamitó la investigación. No, hay bastante, es una cosa bastante más compleja y creo que ha faltado mesura, Ernesto. Creo que ha faltado mesura
no del GIEI. Yo creo que el GIEI ha hecho un trabajo muy bueno y incluso hay cosas que a lo mejor no pueden decir abiertamente y las han cuidado, ¿no? Pero creo que ha faltado mesura. Tristemente, la peor pues es de parte del presidente. Porque al final de cuentas, pues lo que todos queremos y lo que quisieran los padres es saber qué pasó con sus, con sus hijos, y es lo que todavía no sabemos, y lo que no sé si algún día vayamos a saber, menos si las dos partes que estaban interesadas en que esto se resolviera, pues terminan en este pleito tan grande. Ya, gracias, Daniela. Luisa Cantú, misma pregunta. Sí, coincido en que es como complicado porque hay muchas aristas, entonces también voy a intentar como, pues sí, como a poner algunas cosas por separado. La primera es el tema de la verdad histórica. Ahí yo coincido. La verdad es que entiendo que desde el dolor y el enojo de 9 años de incertidumbre puedas decir, no, nada va a ser suficiente, ¿no? Eso es incuestionable. Evidentemente, nada va a ser suficiente para las familias, entonces creo que no podemos juzgar lo que se diga desde ahí, pero creo que sí es importante el matiz que hace Alejandro Encinas en ese sentido. Olvídense los detalles técnicos, sí hay esta diferenciación que hizo él, digamos, de una versión, la de Murillo Karam, y la actual, las hipótesis que se están planteando, además, porque no se ha concluido nada, sino hay como nuevas hipótesis, desde cosas como no pudo haber un incendio, no estaban todos juntos, había como en las dos versiones detalles muy puntuales distintos, pero lo más importante, y creo que eso sí hace toda la diferencia, es en lo que insistió Alejandro Encinas, que fue un crimen de Estado. Eso, admitirlo, este sexenio, como bien decía Dani, contra lo que pasó el sexenio pasado, ya es completamente diferente. Creo que este segundo informe que comparte la presidencia y la comisión, porque como bien decían también ahora, la comisión está integrada por muchos organismos, la presidencia y la comisión es la de Encinas. Hay nombres que se repiten y llegaremos a ello, como Omar García Harfuch, y hay nombres nuevos. Digamos que los trabajos del equipo de Encinas, como decía ahora Daniel, han llegado hasta Israel, y gracias a que llegaron hasta allá buscando un prófugo de la justicia protegido por un Estado importantísimo que además nos vendió espionaje. O sea, es como demasiado complejo lo que tienen enfrente, ¿no? Irte a enfrentar a Israel no es cualquier cosa, y claramente está protegiendo a Tomás Herón, ¿no? Porque no han cooperado para nada con la petición de México de que, aunque no haya tratado, se extradite o por lo menos venga a rendir cuentas a la justicia. Pero sí, muy claramente el informe dice ahora que, con base en las declaraciones de Tomás N., podemos tener un organigrama, digamos, de quienes participaron en dos momentos clave para la obstrucción de la justicia. Las reuniones en Iguala, de este batallón, en el batallón 27 de Infantería, que es donde sale el nombre de Harfuch, y las que se llevaban a cabo incluso en Los Pinos, ¿no? En la residencia oficial. Ahora está escrito en el informe la declaración de que Enrique Peña Nieto las encabezaba. No dice Enrique Peña Nieto, dice Enrique N., pues, pero, o sea, eso es, creo yo, muy importante, ¿no? Sí, efectivamente se reconoce que todos los niveles y que desde la más alta esfera hubo un ejercicio y un acuerdo, digamos, un consenso por ocultar lo que verdaderamente había pasado. Creo que ahí hay otra pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, si fue un asunto de Guerreros Unidos y únicamente un tema, digamos, como de trasiego de drogas, el presidente de la República se hubiera involucrado y el secretario de Gobernación? ¿No? Claramente, digamos, sí hay pues todavía más capas en las que tenemos que insistir, y creo que exactamente no va a ser mucho más complicado si las partes involucradas y con interés, creo yo, auténtico, se están pues golpeteando entre unas y otras. Creo que efectivamente aquí Ángela Buitrago, por ejemplo, fue muy prudente la semana pasada o hace dos, no me acuerdo, diciendo: esa grilla política no le sirve a nadie, ¿no? Lo que nos sirve es insistir en lo que falta y lo que hay pendiente. Y ahí creo que sí, eso es importante. Lo que falta y lo que hay pendiente es la parte del ejército, pues no, lo decía ella aquí, están los folios, sabemos que esa información existió, o sea, que las comunicaciones del seguimiento a los estudiantes desde el ejército y, y los cuerpos de investigación, siempre me confundo con Seidos, Ciedos y Zen, pero este seguimiento, digamos, de espionaje que se hizo a los estudiantes existen. Entonces, ¿dónde están? Porque sí, efectivamente, el presidente dice, ya se hicieron públicas, ya se revelaron la intercepción de comunicaciones, pero no es lo mismo de estas personas criminales que la que se hizo en tiempo real desde la autoridad, ¿no? Creo que eso, digo, evidentemente marca una diferencia sobre el involucramiento del ejército. Y yo ahí creo que también
por más que haya muy buenas intenciones del presidente López Obrador, pues no puede ser juez y parte, no puede ser la Segov la que investigue al ejército, por obvias razones, ¿no? Entonces, quizá también sería momento de replantear si verdaderamente esta comisión tiene la mejor integración posible, ¿no? Porque justo estás quemando a las únicas piezas que han servido a las víctimas en este golpeteo mediático, porque mientras el ejército no rinda cuentas, pues no va a haber nada que se presente que sea suficiente, ¿no? Y la verdad es que sí, ayer yo veía mucha polémica en una fotografía que posteó una colega mía de una foto, digamos, que tomó en el plantón de Campo Marte, que decía, fue el ejército de AMLO. Y la gente se le fue encima, ¿no? Diciendo, no, claro que no, fue el ejército de Enrique Peña Nieto. Y la verdad es que hay verdad en ambas partes, porque el ejército es el mismo, ¿no? Y hay figuras que son las mismas. Entonces, secretario de Gobernación hoy está en el Senado, ¿no? Uno de los delegados de la policía de investigación estaba en Guerrero y hoy está buscando una candidatura. Es decir, no pueden ser juez y parte. Y creo que no va a haber resultados hasta que sepamos separar eso y se investigue por completo. Y el papel del ejército, creo que, pues entiendo por qué es complejo, pues es alguien que tiene tantas tareas en este momento a su cargo, un ente que la verdad se ha empoderado muchísimo este sexenio. Entiendo yo que por estrategia, por un lado anticorrupción, por otro lado literalmente de seguridad y supervivencia del gobierno, pero la verdad es que pues ya no, ya es insostenible también hasta este momento, ¿no? Que se siga ocultando la información. Creo que sería mucho mejor hacer una verdadera depuración, pues, y a lo mejor sí va a ser un momento muy doloroso para nuestro país, como ha habido momentos muy dolorosos cuando se rinden cuentas militares en otros procesos de otros países. Lo vimos en Guatemala, ¿no? En Argentina, ahora en Chile, pero es la única manera, ¿no? Digo, ahí Daniela nos podrá hablar un poco mejor de ello, pero hasta que no se acepte esa participación y que entendamos como sociedad que como puede haber ejército muy luminoso y muy bondadoso que hace cosas increíbles y salva vidas, también hay figuras que han hecho atrocidades. Y si estas no rinden cuentas, estas no van a poder brillar nunca, ¿no? Entonces el presidente las defiende a estas sin darse cuenta que mientras estas sigan en la impunidad, su proyecto no se va a lograr. Y pues por último, nada más pondría sobre la mesa también el tema de que por primera vez tuvimos a un diputado representando a las normales de forma tan clara como ser un sobreviviente, como Manuel Vázquez, eh, que ha hablado mucho justo sobre el papel de la asfixia presupuestaria, ¿no? De cuánto de lo que pasó fue por culpa de que los estudiantes estaban asfixiados presupuestalmente, ¿no? Nunca hubieran tenido que tomar autobuses y nunca hubieran tenido que votar, es decir, en la raíz se hubiera arrancado si no estuvieran, pues así, señalándoles como semilleros de movimientos rebeldes ni asfixiándoles presupuestalmente. Y ahorita veía un periodista en la mañana, lo revisaba, que publicó como lo del presupuesto en Twitter, y la verdad es que aunque sí el 2023 tiene en la última década, digamos, un aumento muy importante presupuestal, lo cierto es que las normales siguen en el abandono público, en la criminalización mediática, en la precariedad. Las personas que se gradúan de ahí no tienen posibilidades para verdaderamente sobrevivir como docentes, ¿no? Entonces, también cuando hablamos de justicia, y aquí lo decimos mucho, tenemos que hablar de procesos integrales, y el proceso integral implica la no repetición y por lo tanto darles opciones para que tengan un destino diferente. Y eso tampoco está pasando. Y eso también es responsabilidad de este gobierno, de estos congresos, de este proyecto presupuestal, ¿no? Eso viene desde Hacienda, se vota en las cámaras y como que eso no lo hablamos, creo yo, suficiente, ¿no? A la de Tixtla, pero a todas las demás normales también. Tendríamos que pensar justo en cómo les hemos tratado desde todos los ámbitos. Ya, gracias, Luisa Cantú. Sí, hay distintas miradas de cómo entender o ver lo que está pasando. Sabemos y hemos defendido, incluso hasta en la mañanera, a Alejandro Encinas, porque lo vimos también bajo un acoso por parte del ejército mexicano, y de hecho se lo llegamos a plantear al presidente en la mañanera. Después lo conversé un poco también con el subsecretario Alejandro Encinas en una entrevista que tuvimos, y pues a pregunta expresa que le hacen, él dice, bueno, hay inconformidad de los padres y madres, pero en su mayoría es con la respuesta que da el ejército, no con la respuesta que damos nosotros. Eh,
a mí me sorprende muchísimo, Daniela, Luisa, porque aquí ya no es un asunto de a ver si defendemos a estos o a estos otros, sino con los elementos que nos proporcionó precisamente el grupo interdisciplinario de expertos independientes, y uno no puede dejar de ver pues las líneas hacia donde se van apuntalando. Cuando ayer veíamos este comunicado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que te voy a pedir ahí, Leonardo, si lo podemos poner, esta última imagen que te colocaba, pues bueno, cuando pues se ve, dice la CNDH hace un nuevo llamado al GIEI y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que hagan llegar las constancias con las que cuentan que permitirán el esclarecimiento de la verdad en el caso Ayotzinapa. Ayer, pues básicamente tenía Ángela Buitrago, pues estaba tomando un vuelo, tuvimos una muy breve conversación y decía, pues bueno, dice, a mí palabras más, palabras menos, pues me alegra que la CNDH pues por fin muestre un interés en el caso de los normalistas de Ayotzinapa, porque nunca la vimos ahí, pero dice, pues es muy básico, dice el planteamiento que hacen en este comunicado, dice, si tan solo leyeran el informe, no se hubieran atrevido a hacer este comunicado. Y vaya, es verdaderamente lamentable el papel también en el que está jugando, en el que se presta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presidida por Rosario Piedra Ibarra. No es la primera vez que nos da unas tremendas decepciones o bochornos en el papel que juega una comisión, que ese no es el papel que tendría que estar jugando. Tendría que estar a favor de las víctimas y no de una instancia, una institución como el Ejército Mexicano. Defender a la institución y no defender a las víctimas, pues llama mucho la atención. Hay un artículo que se publicó al día de ayer en la revista Proceso, que te voy a pedir mientras ponemos las imágenes a partir de esta página 135, 134 del sexto informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Omisiones dolosas o falsedades en la información de miembros del Ejército o Sedena. Implicaciones para la investigación. Pues palabras más, palabras menos en esta entrevista que tuvo la revista Proceso, dice en la cita textual, dice Ángela Buitrago, la información ahí está en la Sedena. Entonces sí le pido de manera muy categórica y muy respetuosa al presidente que no claudique, porque negar que existe una información es una forma de claudicar. Son declaraciones pues textuales. Dice, afirmar que los militares ya entregaron toda la información del caso Ayotzinapa es como querer ocultar el sol con un dedo. Dice, yo lo que recomiendo, dice, es que México lea el informe y ahí se ve efectivamente todo lo que la Sedena le falta por entregar. No es un invento. Entonces, sí, la actuación del ejército, no solo en la noche de Iguala del 26 y 27 de septiembre de 2014, sino antes y después de ese crimen. Únicamente lo que estoy leyendo son las citas textuales para no tergiversar en las declaraciones que dio Ángela Buitrago. Dice, la misma documentación que se encontró en archivos es indicativa de eso. Lo demás sobra. No necesita el presidente poner calificativos ni de manipulación ni de falso. Basta ver lo que hay para saber que hay más. Lo demás es querer ocultar el sol con un dedo. Así que bueno, pues son parte de las declaraciones de Ángela Buitrago. Dice, entendemos
entendemos por omisiones dolosas aquellas que se realizan con pleno conocimiento y voluntad de que se realice la desviación de la investigación y el ocultamiento de los hechos reales. Estas acciones han desviado la investigación desde el momento de los hechos hasta la actualidad y han obstaculizado la investigación del caso y la búsqueda de los desaparecidos. Dichas omisiones o falsedades se muestran en el análisis contrastado de las versiones proporcionadas por la Sedena y declaraciones como testigos dadas por el personal del 27 Batallón de Infantería en distintas oportunidades desde el 2014, con evidencia recabada por el GIEI, COBAG y demás, ¿no? En fin, pues son las declaraciones y me parece, pues como siempre, Ángela Buitrago, pues muy puntual, sin meterse a descalificaciones o grillas, sino simple y llanamente colocando los datos técnicos, y eso es lo que pues Ángela Buitrago señalaba, pues nosotros toda la información la tienen ahí, leo artículos, leo cosas, lo que les pedimos a los periodistas y a México, quienes estén interesados en el tema, lean el sexto informe, ahí está todo. Ernesto, Adelante. Sí. yo quiero, a ver, yo quiero regresar a este tema de que sí creo que lo que decía Luisa, o sea, porque como es algo que es una herida que está abierta, que duele, y como alguna vez dije, duele porque pues, por esto, porque son los estudiantes campesinos, lo que en la tertuliana que tuvimos de qué hacemos con los soldados o a qué futuro le imaginamos a los soldados, justo lo platicábamos, o sea, y porque lo platicamos también con uno de los chicos que egresaron la primera generación de Ayotzinapa después de que había pasado esto hace muy poquito, y nos decía, pues es que para nosotros hay 4 opciones, ¿no? Entrar al narco, entrar a ser militares, ser maestros rurales o ser migrantes. Y pues no todos podemos entrar a la normal rural y entonces nos quedan las otras 3 opciones, ¿no? Entonces, por eso duele tanto el tema de Ayotzinapa, por eso es un hueco tan grande y porque fue todo el Estado, exactamente fue todo el Estado. Entonces, sin quitarle un pelo de responsabilidad a lo que no se ha entregado el ejército, o sea, hay muchos otros actores que tienen que haber sabido, todos los que estaban en esas reuniones, empezando por el expresidente Peña Nieto, claro que le tuvieron que informar, ni modo que no le informaran, bueno, a lo mejor no, porque no tenía mucho control de muchas cosas, ¿no? Pero el secretario de Gobernación tenía que haber sabido algo, tuvo que haber sabido algo, el propio procurador que está detenido tuvo que haber sabido algo, el gobernador de Guerrero tuvo que haber sabido algo, o sea, El el secretario de la Ministerio Defensa Público, Nacional, ¿eh? el ex secretario de la Defensa Nacional. Por supuesto, o sea, pero por eso dije, sin quitarle un pelo al ejército de responsabilidad, sin quitarle la mínima responsabilidad al ejército que incluye al secretario de la Defensa Nacional, pero todos los demás actores que están activos y están en la política o están en España, o solo está detenido el procurador, todos ellos tenían que saber algo y tendrían que estarles preguntando, o sea, el GIEI y la COBAG y la Fiscalía o quien sea, porque pues ahí está, o sea, unos siguen activos políticamente. Y eran las más altas instituciones que estaban en estas reuniones donde pues se tomaron las decisiones o se les informó, se va a ocultar o no se va a ocultar, qué se va a ocultar, ¿no? Entonces, es como pensar que la actuación del ejército en el 68 o en el 71 no se enteró Echeverría de lo que estaba haciendo el ejército, no, sí, pues se tenía que haber enterado. A eso es a lo que voy. O sea, entonces, por eso yo creo que son capas muy complejas, que son difíciles de desenmarañar y que para mí lo más terrible y lo que sí me genera mucha tristeza es que eh, las instancias las que desde el acompañamiento a los padres eh, y desde el gobierno, que estoy convencida que sí tenían la intención de avanzar lo más que se pudiera en esto, unas áreas, bueno,
desde esas partes hayan ido teniendo estos enfrentamientos hasta que lleguemos a esta situación que, insisto, sí, para mí la más lamentable es la del presidente, porque es el presidente. O sea, si a todos tiene que cabernos mesura, pues en el presidente creo que tendría que haber más mesura, y pues sí, aguantar las críticas y aguantar los cuestionamientos, porque pues él es el jefe del Estado, ¿no? Pero a lo que voy es que esa parte, sin quitarle, insisto, un pelo de responsabilidad a la información que nos está dando el ejército, hay muchos otros actores activos políticamente o no que tendrían que tener información. Gracias, Daniela. Luisa, ¿quieres añadir algo más al respecto? Pues sí, eso del presidente, nada más cerrar con eso, como que no se nos olvide dónde están los enemigos, ¿no? Porque, pues efectivamente, el presidente ataca a Omar Gómez Trejo y las familias atacan al presidente López Obrador. Como bien decía Dani, o sea, toda esta gente es gente nueva que intentó con pendientes o no, con mejor esfuerzo o no, pero saber qué pasó de verdad, ¿no? Con una obstrucción anterior a descifrar muy importante. Y mientras tanto, los que sí son responsables, que sí estuvieron en estas reuniones, ahí están en el Senado, ¿no? Por ejemplo, o haciendo campaña. Entonces, en lo que se pelean acá las figuras que sí intentaron hacer algo y la mira pública se va para allá, porque hoy también vi un montón de tweets de pues gente que yo respeto y que me parece que ha tenido una lucha importante de derechos humanos diciendo, pidiendo, ¿no? La cabeza de Encinas y que renuncie. Entre menos figuras tengamos así en el poder, como Encinas, ¿no? Pues menos cerca vamos a estar de la verdad. De repente también, como no cumplen al 100% con nuestras expectativas, digamos, ignorando a lo que se están enfrentando y pedimos sus cabezas, pues lo que va a hacer es se van a ir llenando como el fiscal especial, ¿no? De figuras justo que pues quizá no sean tan adecuadas. Entonces yo más bien creo que obviamente no hay que dejar de exigir lo que sería ideal, que es como, pues que se entregue todo, que todos los actores cooperen todo, pero si no es así, no perdamos lo poco sí avanzado, que no paguen, digamos, estos que están logrando poquito por los pendientes, que sin duda, insisto, no hay que dejar de exigir, pero como que creo que la mesura también tiene que venir de nosotros, ¿no? Como medios de comunicación, como personas, digamos, con un micrófono, una red con seguidores o la posibilidad de trabajar en un medio, porque efectivamente, pues los analistas hoy, a quienes mucha gente escucha, están diciendo, bueno, esto es insuficiente, Encinas ya está del lado del presidente, ¿no? O sea, como cobrándoles facturas por nuestro enojo de 9 años. Y creo que eso es importante, no dejar de exigir sin también reconocer que ese poquito avance hay que aferrarse a él y pues aferrarse a esas figuras para que eventualmente sea más. Ya, gracias, Luisa. ¿Te pasó algo? No, perdón, más bien hice un cierre raro y pues, no sabía el Sí. internet. Fue un silencio raro. Perdón. Sí, Perdón. yo cerraría también el tema, nada más comentando que a mí me ha tocado escuchar, he ido a varias de las conferencias que dieron los padres y madres, me ha tocado escuchar en varias ocasiones a don Mario, a don Emiliano, a doña Hilda, reconocer el trabajo y la aportación de Encinas y la diferencia entre el gobierno de Peña Nieto y los avances que se tuvieron en esta administración. Yo no creo que no haya habido un reconocimiento por parte de ellos y de ellas hacia el presidente. Me parece que hay un enorme desconcierto porque es muy claro que algo se modificó allá arriba, ahí adentro. ¿Cómo fue? ¿Qué fue? Pero los pasos que se están dando son para atrás, no para adelante, desde mi punto de vista. Que no queremos que se vaya Alejandro Encinas de ahí, no, por Dios, por la Virgencita Morena y Rebelde, no queremos que se vaya ese hombre, pero eso no quiere decir que no tengamos diferencias a la hora de habernos metido a investigar el caso de Ayotzinapa y ver que ahí hay información que no cuadra, que no checa con lo que están diciendo, con las declaraciones del propio Encinas y cuanto y más de esto que señala Daniela, de que el presidente tendría que ser tendría que ser la última persona en posicionarse de esa manera y descalificar el trabajo de quienes han estado exponiendo la vida, y en el caso del exfiscal, pues que de plano tuvo que irse a otro país porque las amenazas que recibió
y las condiciones en las que quedó eran de extremísima vulnerabilidad. Así que, pues sí, También, digo, ahí sí, que, me queda cerquita la casa del subsecretario, también diría eso, hablando de las amenazas y de cómo ha ido creciendo la tensión para él. Yo lo vi de un militar, o un militar, no, perdón, justo militares no. Cuando empezó todo esto sí, de las órdenes de detención, empezó con un guardia nacional en la esquina de su casa, luego dos guardias nacionales, luego una tanqueta y ahora hay dos tanquetas de la Marina, ¿no? O sea, claramente la presión para Encinas me imagino que tampoco son chicles, ¿no? no, Y hay, sí, porque además el ejército hasta la fecha sigue presionando y tiene bajo demanda. De hecho, los abogados de los militares pues lo han llamado a declarar. También las presiones que tiene Alejandro son tremendas. Me parece que lo importante es estar colocando pues, las piezas que hay de este complejo rompecabezas. Daniela, ibas a comentar algo. nada más una cosa, que en la reunión, en una reunión en la que pude estar, no con el tema de Ayotzinapa, sino con otras, con víctimas de desaparecidos, también convocada, en la que estuvieron organizaciones, embajadas y defensores Desde La Paz. bueno, es difícil explicar. Creo que ya he platicado, no puedo contar muchos detalles, pero lo que sí es que la embajadora de Chile, les dijo a las víctimas una cosa que es importante, y ahora que acaba de pasar lo de los 50 años, les decía, miren, nosotros después de 50 años tampoco hemos logrado abrir todo. O sea, no es nada fácil, te enfrentas a cosas, a realmente intereses fuertes, y entonces eso es lo que a mí realmente me deja un poco más de tristeza, que es que efectivamente le carga por la decepción, porque a lo mejor nuestras expectativas eran mucho más, le cargamos a los que están ahorita los 9 años y la desaparición, pero hay que recordar quiénes lo hicieron, o sea, quiénes estaban cuando lo hicieron, ¿no? Y eso es lo que no debemos de dejar de lado, porque pues ahí siguen. Ese es el punto, ¿no? Entonces, sí hay muchas capas, muchísimas capas y muchísimos intereses, y creo que justo por eso tenemos que tener pues muchísima mesura. No es fácil, nunca es fácil, porque nos duele, o sea, porque realmente yo creo que a todos es una herida muy fuerte para la sociedad. Y nos molesta, pues, y nos molesta que los resultados no sean los que estamos esperando, y nos molesta que vaya tan lenta la justicia, además en un país con este nivel de impunidad, pues todos fincamos esperanzas en que ahí se resuelva, pero no hay que perder de vista eso, ¿no? Lo que implica tratar de abrir todas estas cosas en un Estado que ya estaba con un nivel de corrupción y de impunidad, pues que nos llevó a los extremos que nos llevó con todos estos años, ¿no? Entonces, bueno, eso. Pues sí, la verdad es que Eh, sí, tengo algunas diferencias ahí con respecto de la mesura, porque no quiere decir que el enojarse o el indignarse de una manera fuerte e importante frente a tantas descalificaciones y frente a un retroceso histórico, me parece, no quiere decir que el hecho de enojarse se pierda el sentido de la proporción, de la ubicación o de la mesura. Me parece que sí hay avances, que hay actores que queremos que sigan ahí, otros que ya no siguen, que queríamos que siguieran ahí, desde la Comisión Nacional de Búsqueda hasta el exfiscal. Pero bueno, son las realidades que tenemos ahorita y bueno, pues hoy precisamente en un rato los padres y madres de los normalistas darán una conferencia de prensa. Me parece que han sido y siempre han mostrado mucha mesura dentro de toda la tragedia, pues han mostrado una mesura, pero esa mesura no quiere decir que no vaya acompañada de un enojo tremendo y una indignación, pues frente a estas realidades que están viviendo y que desde mi punto de vista, pues lamentable que se esté encubriendo así el papel que están teniendo las Fuerzas Armadas, actores, como señalabas, Daniela, del CISEN en la conferencia anterior, donde estaba precisamente el GIEI que presentó el sexto informe, preguntaba yo a los del GIEI
sobre Osorio, Miguel Ángel Osorio Chong, que era el secretario de Gobernación, y que no aparece en ningún lado como si no tuviera nada que ver. En fin, muchos ángulos desde donde mirar este tema. No, ahora ya Eh, lo mencionan, ¿no? Este informe nuevo, digamos que tiene eso, ¿no? El que ya nombra, insisto, Miguel Ángel N. y Enrique N., pero Tomás sí, dice, en estas reuniones desde donde se planeó no la búsqueda, como defiende Omar García Harfuch, sino el encubrimiento tal cual, estaban encabezadas por el presidente y con la presencia del titular de la Segov. Eso creo que es como de lo valioso de este nuevo informe, digamos, ¿no? muy valioso. Y aprovechando que comentas de eso, Luisa, si quieres comentar sobre el tema de Harfush. Ay, sí, sí, como fuera. ¿Por dónde empezamos? Ay, pues es que hay un montón de ángulos. Pues sí, digo, evidentemente con estos señalamientos desde un principio, ¿no? Con los señalamientos que se han hecho siempre sobre su papel, él defiende, incluso dando por bueno lo que dice él de, yo estuve en esas reuniones porque lo que se trató ahí en Iguala de las reuniones, que es lo que ha argumentado, fue cómo buscar a los jóvenes, ¿no? Mi papel no tuvo nada que ver con la parte de verdad histórica, sino efectivamente me reuní para ver estrategias de búsqueda con los mandos de seguridad. Tampoco lo hace quedar bien, pues, ¿no? O sea, que cómo buscaron, que no encontraron ningún indicio, que no, que no les saltó nada de las estrategias que estaban siguiendo. ¿Cómo es posible que a 9 años no hayan podido reportar nada que haga sentido a las familias? Es decir, creo que la verdad es que ahora sí llegó a un punto indefendible y antes se escudaba mucho en que no tenía que salir a dar la cara, pero en un momento en el que está buscando el voto popular y está en una pre-campaña, tiene que salir a responder y lo está haciendo de manera que ya creo que, insisto, llegó a topar con pared con este tema, ¿no? Es, digamos, ya irrefutable que tiene participación en uno de los hechos, como bien decíamos, más dolorosos para nuestra sociedad. ¿En qué mensaje da esto hacia la impunidad en nuestro país, ¿no? Si puedes participar en uno de los hechos más atroces de nuestra historia moderna y aún así ganar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, digo, yo no sé qué izquierda permitiría eso para empezar, ¿no? En ningún universo me hace sentido, pero tampoco de la ciudadanía y tampoco de, digamos, como a nivel literal Estado, instituciones, gente, me parece, ay, pues sí, más bien no me hace sentido. Creo que hemos hablado mucho del perfil, de quién es decir, como que podemos analizar si su trayectoria y la forma en la que fue criado, si su papá y su abuelo juegan o no, es decir, creo que es un personaje que tiene muchas cosas muy interesantes, pero lo que a mí más me interesa es hablar del procedimiento de Morena, ¿no? Porque él no nos hizo la promesa de que iba a ser de izquierda y que era un luchador social, Morena nos hizo una promesa de cuarta transformación. Entonces, quien creo que tiene que dar la explicación primero es Morena, es Claudia Sheinbaum, que nos dijo es tiempo de mujeres y que nos dijo que era la continuidad al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué entonces su pieza, digamos, pues su gallo sería Omar García Harfuch cuando hay opciones como Clara Brugada o como el doctor Hugo López Gatell? Lo platicábamos un poco Dani y yo ayer, así como, bueno, yo decía, es que creo que no es tan buena idea, igual ahorita lo podríamos abrir a debate, que se postule López Gatell porque a quien le quita votos es a Clara Brugada. Y ayer me decías, Dani, no, es que tiene que haber otro hombre que sí sea opción para la izquierda, ¿no? Para la gente que no quiere a Omar García Harfuch. Y ahí creo que se abren un montón de interrogantes, porque ni Mario Delgado, ni creo que nadie ha sabido responder cómo se va a definir en qué estados van a postular mujer, qué criterios, digamos, tienen los comités estatales para reducir a las 280 personas que se registraron en todos los estados. Aquí, por ejemplo, hay 32. ¿Cómo van a descartar a quienes descarten y por qué? Si haber participado en Ayotzinapa no es un criterio, pues a mí me deben también una explicación ese comité local, ¿no? Entonces, hoy también tendremos información de eso. A las 7 justo se van a reunir el comité de Morena en la Ciudad de México para dar 4 finalistas, 2 hombres, 2 mujeres, que también sabremos quiénes son las demás mujeres, porque como que ese tema, como los nombres no son públicos, nada más sabemos de Clara Brugada, ¿no? Pero está ahí la interrogante sobre si se registró al final Rosa Isela o quién es más, porque pues sabemos que hay No, mujeres, ¿eh? no se registró. Ya oficialmente. Ujú. Sí, Mm, no, no. No sé quién vaya a ser la otra mujer a la que elijan, porque la lista entiendo que no es pública por razones como de no, pues sí, violentar el proceso. Pero algo en lo que yo he insistido mucho es que deberíamos saber a priori dónde van a poner mujer y dónde hombre, porque por ejemplo, si
me encuestan a mí, lo voy a poner personalmente, ¿no? Si yo no sé si van a poner hombre o mujer, pues mi primera opción sería Clara Brugada. Pero si yo ya sé que en la ciudad le va a tocar a Morena postular hombre, pues voy a votar por López-Gatell para que no quede Harfuch. Si yo no sé eso y voto solamente libre por Clara, pues un poco mi voto no es un voto útil, ¿no? Entonces, como que insisto, este proceso de Morena creo que nos debe muchas explicaciones por muchos ángulos distintos. Ya. Gracias, mi querida Luisa. Daniela Pastrana, tiene usted la palabra. Pues ya, creo que Luisa dijo todo lo que tenía que decir sobre ese tema. La verdad, yo sí creo que es inaceptable por todo lo que podamos decir una candidatura como la de Omar García Harfuch en la Ciudad de México. Eh, Me parece que no hay forma porque incluso si no participó, digamos, como en acción, por omisión, por todo lo que implica esto de que fue el Estado, cualquier otra explicación que nos puedan dar o cualquier otra cosa que nos puedan decir de que no, pues no, o sea, cualquier cosa que nos puedan decir es que es imposible que le pidan a la gente, a la militancia de Morena, pero además al resto de la población que podemos tener alguna empatía con ese caso y además alguna militancia también o alguna ideología de izquierda, pues es imposible que te pidan que, que, que votes por alguien que tiene eso y que no nos ha explicado. O sea, él tiene que decirnos qué oyó, qué supo, a lo mejor él no tuvo el día que tomaron la decisión de cualquier cosa, pero tiene que haberse enterado y esas cosas no nos las ha explicado. Entonces, para mí, esa candidatura es absolutamente inaceptable. Creo que el partido tampoco ha dado una respuesta de por qué puede ser aceptable. Pero bueno, también han tenido, así nos pasó en 2021, ¿no, Ernesto? Con muchas candidaturas que decíamos, pues, ¿cómo puede ser que Morena las esté postulando? Y las postuló y algunos ganaron, otros no, pero muchos ganaron y creo que esa es una de las cosas, una de las deudas que tiene pues el partido con la sociedad, o sea, nos han ofrecido, ahí sí nos han ofrecido una contienda, o bueno, tener a candidatos que continúen la transformación, ¿no? Que son los defensores de la cuarta transformación, la que va a transformar o la que va a seguir como una línea, y pues no le veo, no veo posibilidades, y menos con lo que ayer salió en ese sentido, ¿no? O sea, así como podíamos decir, bueno, pues estaban Enrique N., no sé si era quién, Osorio, ¿no? Miguel N., N. Miguel N. pues, eso, Omar N. también está, ¿no? Y Sí, sí, entonces pues, es lo mismo, o sea, tendría que estar dando explicaciones de eso. No, el comunicado que salió decía, yo niego totalmente haber estado, pues, ahí estaba. O sea, de algo tuvo que haberse enterado. Es imposible que no hubiera, o sea, que no se hubiera enterado en nada. Tendría que estar dando esas explicaciones en lugar de estar siendo candidato a la jefatura de gobierno. Y por lo demás, pues sí, hoy van a dar las listas depuradas. En Morena yo creo que hubo, eso sí, no sé si ya nos va a dar tiempo, pero creo que hubo mensajes importantes para las ciudades. Es muy contradictorio, ¿sabes? Es súper contradictorio porque yo puse mucha atención en el mensaje de López-Gatell. Yo también, pues obviamente, yo escucho a Clara Brugada ayer en el Monumento a la Revolución y bueno, brinco de gusto, ¿no? Sueño con una ciudad de cuidados y yo, sí, por favor, o sea, esto y sí, también, esto sí, todo lo que oigo de Clara Brugada me parece maravilloso. Eh, pero Oye, escuché y con me dice atención a Violeta que estuviste López-Gatell. ahí con Gatell, ¿verdad? Sí, lo escuché también con mucha atención, tiene mucha claridad. Es muy difícil también no decir, bueno, es una muy buena opción, sí, porque tiene muchísima claridad y además tiene muchísima, presentó ahí unos mapas, ¿no? De la desigualdad en la ciudad a partir de cosas tan simples como el número de bibliotecas públicas que hay, la distribución del agua, o sea, una serie de cosas que dices, tiene un diagnóstico muy claro. Entonces me parece que es muy buena opción, pero pues no está nada claro cómo se va. O sea, entonces por una parte dices, qué bueno que tenemos dos buenos candidatos, la verdad. Sí. Me parece una cosa
muy buena, o sea, es esperanzador decir, a diferencia de los pobres coahuilenses o no sé, los de otros en otros estados, en otros momentos, que decías, pues no sabes ni por quién votar, pues qué bueno que acá tengamos buenos candidatos, es una cosa que sí alegra. Pero por otro lado tienes algo que me parece impresentable para un partido de izquierda, o para un partido el que sea, o sea, me parece impresentable que alguien que está dentro de este grupo, es como si ahorita me dijeran que tu candidato va a ser Osorio Chong, pues ¿cómo? O sea, es que no es posible porque tiene, pues eso justo no está resuelto, está dentro de los actores que no nos han dado las respuestas que necesitamos para entender qué pasó en Ayotzinapa, ¿no? Y entonces, pues me parece impresentable. Entonces es un poco como bipolar el asunto, como esquizofrénico, como que por una parte dices, pues hay una parte muy luminosa y muy esperanzadora, es decir, hay cuadros que te emocionan para gobernar la ciudad y hay otros que dices, bueno, no, esto es como increíble. Entonces, pues ya es poco lo que más puedo decir a lo que dijo Luisa, eh, y creo que sí, que me provocan unos sentimientos muy, muy, muy ambivalentes, o sea, muy contradictorios este tema de las candidaturas en la Ciudad de México. Pues gracias Daniela. Daniela y Luisa, para cerrar una reflexión final, yo nada más añadiría pues que el INE aceptó ya el registro de los candidatos independientes y solamente menciono 3 de los que aceptó el INE. Aunque usted no lo crea, Ulises Ruiz Ortiz, el ex gobernador de Oaxaca, el represor de Oaxaca, que tendría que estar mínimamente con un juicio, realmente tendría que estar en la cárcel, pues bueno, aceptaron el registro de Ulises Ruiz. Por ahí tenemos unas imágenes de Ulises Ruiz, hay un video donde él se promociona, un video hasta siniestro, da hasta miedo. Hugo Eric Flores Cervantes, ex dirigente del Partido Encuentro Social, el abogado, el que logró la liberación de los asesinos, de los actores materiales de la masacre de Acteal. Este abogado, ex dirigente del Partido Encuentro Social, ex coordinador de Morena en el estado de Morelos, pues bueno, ahora es candidato a la presidencia de la República. Y a propósito de la tertulia que se va a tener, la tertuliana que se va a tener hoy en la noche, pues Eduardo Verástegui también está. Mi querida Luisa Cantú, una reflexión final de los temas que abordamos o de lo que tú quieras añadir. ¿Con qué cerrarías, mi querida Luisa? Pues a que tengamos mucho cuidado con el miedo, porque creo que va a ser, digo, a mí, cuando supimos quién iba a ser la candidata de la oposición, dije, bueno, entre Lili Téllez y Xóchitl Gálvez, qué bueno que no fue Lili Téllez, porque qué bueno que no hay esas ultraderechas compitiendo por la función pública en nuestro país. Resulta que sí van a estar, ¿no? Entonces, creo que por más que sea un avance que tengamos a mujeres y a mujeres con una agenda progresista, avanzan al mismo tiempo que la ultraderecha, ¿no? Afortunadamente no con las mismas posibilidades de ganar, pero en la capital va a pasar lo mismo. Así como va a estar Clara Brugada, va a estar Sandra Cuevas abiertamente admirando a Bukele y yendo a Washington a reunirse con la ultraderecha. Entonces, claro, ahorita nos parece casi anecdótico y chistoso y son personajes de los que nos reímos, pero así ha empezado en todos lados y luego ganan. Entonces, hay que frenarlo de raíz, ¿no? No hay que permitir el avance de la ultraderecha y hay que recordar que avanzan porque son muy buenos engañando, son muy buenos usando nuestro miedo para culpar a los grupos vulnerables de todas las tragedias que la élite ha provocado, pero es la élite que tiene la posibilidad de difundir más fuertemente su mensaje, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado con las películas, con los medios de comunicación y tratar de que no, lo mismo que el presidente y Omar Gómez Trejo, ¿no? O sea, que no nos señalen al enemigo equivocado. Gracias, mi querida Luisa. Daniela, ¿con qué te despides? Yo solo con una cosa que creo que hace un rato no comentamos y que me parece muy relevante también de la conferencia de ayer de Alejandro Encinas, que es este amparo que le dio un juez a Tomás Herón para que no se le pueda, porque para que ninguna autoridad le pueda decir que cometió tortura o que hacer alusión a la verdad histórica.
me parece de verdad, así como, o sea, esto que dice Luisa, hay que tener cuidado con el miedo, porque el miedo paraliza, porque juegan con nuestros sentimientos, o sea, juegan con ese miedo que se puede tener para avanzar, pues hay que tener también ese mucho ojo, porque es lo que estamos viendo en muchos lados, el tema este del Poder Judicial actuando políticamente en un país que ya tiene tantos problemas que no necesitamos, aparte que ahora que siempre el Poder Judicial ha estado jugando, pero no lo conocíamos quizá como ahora, pero que esté actuando así como en términos políticos dentro de lo que va a ser la campaña electoral, me parece una cosa que no debemos dejar de ver en ningún momento, ¿no? Y que tenemos que estar muy, muy, muy atentos porque esto va a seguir y es muy lamentable que se involucre en pleno en lo que va a ser la campaña de 2024, pues ya lo estamos viendo, ¿no? Un poder judicial que actúa electoralmente y que, bueno, pues van a haber muchos actores, entonces eso hay que tener como mucha atención y los pies pues muy en la tierra. Pues sí, y ya no nos da tiempo de más, pero también está el tema de Marcelo Ebrard, que también se abre también otro hueco. En fin, ya estaremos platicando nuevamente, mi querida Luisa Cantú, mi querida Daniela Pastrana, muchísimas gracias. Te pediría, Daniela, otra vez, si podemos mencionar la tertuliana, que es hoy a las 7. Pues sí, de esto que hablaba Luisa ahora de la ultraderecha, pues de eso vamos a estar hablando hoy. ¿Qué es eso de la ultraderecha? ¿Cómo está funcionando ahorita? Y bueno, pues va a estar ahí, vamos a estar en el Tierra Adentro a las 7, va a estar Temoris, va a estar Leti Calderón, va a estar Ingrid Urgelles y va a estar Foggy. Yo le digo Foggy porque nunca me sé cómo se dice su nombre completo, pues el alemán no es mi fuerte, pero vamos a estar hablando de esto, ¿no? ¿Qué es ¿Hay esta lugar todavía? ultraderecha? ¿Eh? ¿Hay lugar todavía? ¿Hay mesas? ¿O ya No he checado, pero No lo sé, pero si no, pues ahí te hacemos el huequito, Luisa, en la no? espacio de la mesa que tenemos de pie de página, por supuesto. y puedes No llevar sé a tus cómo dos va esto de las gremlins. reservas, pero sí, yo creo que es una plática ultra necesaria en estos momentos, justo para evitar que avancen estas, o sea, así como tú dices, hay que detenerlas de tajo, ¿no? O sea, hay que frenar esto porque cuando lo ves, o sea, porque a veces estamos en ese dolor, pero cuando ya lo ves, y lo vieron con Bolsonaro, lo han visto, cuando ya los ves actuando en el gobierno, es una cosa que sí, realmente genera mucho, mucho dolor y provoca y se ensaña, sobre todo con las personas que están en mayor vulnerabilidad. Sale, Daniela Pastrana, Luisa Cantú, les mando un fuerte abrazo, ahí seguimos al habla, nos vemos a la nochecita. Bueno, yo salgo de viaje en un ratito, pero pues suerte, que todo vaya muy bien. Y ya sabes, si no puede asistir a la tertuliana, también puede verlo a través de la página de YouTube y de Facebook de Pie de Página. Hasta pronto, chicas. Buen viaje, con cuidado. Buen Gracias, viaje, nos vemos a la noche. Bye. gracias, gracias. Pues bueno, es Luisa Cantú, Daniela Pastrana, colocando algunos elementos más de análisis sobre las distintas realidades que tenemos